Hay historias que no se planean, no tienen guión, ni aviso, ni preparación, simplemente suceden como un rayo que parte el cielo en medio de un día soleado. Así fue esta, y no comenzó con alegría, comenzó con llanto, con un hombre de traje oscuro, de mirada perdida y hombros caídos, parado frente a una tumba. Marcos, un padre que lo había perdido todo, a sus hijas, a su esposa, a la vida tal como la conocía. A los ojos del mundo, solo quedaba enterrar el dolor y seguir respirando, aunque por dentro ya no quedara aire. Pero lo que nadie sabía era que ese día, durante ese mismo funeral, algo increíble iba a pasar, algo que cambiaría todo lo que Marcos pensaba que sabía, algo que pondría su mundo de cabeza. No fue una carta, no fue un mensaje, no fue una señal del cielo, fue un niño descalzo con la ropa sucia, que apareció entre la multitud como salido de otro mundo, un niño con una mirada firme y unas palabras que nadie esperaba oír. Y es aquí donde empieza esta historia, una historia de pérdida, de segundas oportunidades, de dolor, pero también de esperanza, porque aunque parezca imposible, a veces la vida decide que no todo está dicho. A veces, cuando crees que todo está perdido, alguien aparece y te dice, todavía no. Antes de seguir con la historia, ¿ya revisaste si estás suscrito al canal? Asegúrate de hacerlo para no perder los próximos capítulos. Esta no es una historia de héroes perfectos. Es la historia de personas rotas intentando volver a unir sus pedazos. Es la historia de un padre que pensó que había fallado para siempre y de un hijo que no sabía que lo era, de dos niñas que desaparecieron entre llamas, pero que aún respiraban, y de una verdad que había sido enterrada, junto con el amor que nadie pudo apagar. Si alguna vez sentiste que la vida te quitó algo sin avisar, si alguna vez pensaste que ya no había vuelta atrás, quédate. Porque esta historia no solo va a tocar tu corazón, va a recordarte que a veces lo que más queremos está más cerca de lo que imaginamos. Un niño llamado Lucio revela a Marcos, durante el funeral de su madre, que sus hijas están vivas, mostrando un colgante que una de ellas le dio para entregar a su padre. El cielo estaba gris, ni una brisa movía las hojas. El silencio del cementerio solo era roto por los sollozos de Marcos, de pie junto al ataúd que descendía lentamente a la tierra. Era el entierro de su esposa, la última persona que le quedaba. Al menos eso creía. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos por tantas noches sin dormir. Ya no había lágrimas, solo un vacío imposible de explicar. Nadie se acercaba, nadie decía nada. ¿Qué se le dice a un hombre que ha enterrado a su familia entera? Y fue entonces cuando lo vio. Un niño, pequeño, flaco, con la ropa desgastada y el cabello enredado. No pertenecía a ese lugar. Nadie sabía de dónde había salido. Se detuvo a pocos pasos de Marcos y lo miró con una determinación que desentonaba con su apariencia. Sus labios temblaban, pero su voz fue clara. «Señor, sus hijas están vivas». Marcos alzó la vista aturdido. ¿Qué había dicho ese niño? «¿Qué dijiste?», preguntó con voz ronca. Lucio se acercó un poco más y sacó de su bolsillo algo que tenía apretado en la mano. Un colgante plateado, sucio, rayado, pero inconfundible. Marcos lo reconoció al instante. Él mismo se lo había regalado a Martina en su cumpleaños. Tenía otro igual para Julieta. Su corazón dio un vuelco. Todo su cuerpo se tensó. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó con voz baja pero cargada de tensión. «Ella me lo dio», dijo Lucio señalando el colgante. «En la estación de Puerto Montt. Me dijo que se lo entregara a su papá». Marcos apenas podía respirar. Se inclinó hacia el niño, con el ceño fruncido y la duda cruzándole el rostro como un rayo. ¿Era una broma cruel? ¿Una mentira? ¿O era posible? «¿Cómo sabías que era mi hija?», preguntó con un hilo de voz. «La vi llorando, me miró y me dijo, ese es mi papá, ayúdame». Y con esas palabras, todo en Marcos cambió.
porque por primera vez en mucho tiempo volvió a sentir algo parecido a esperanza. Marcos, desconcertado pero impactado por el colgante, comienza a cuestionar la versión oficial del incendio que supuestamente mató a sus hijas. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu me gusta para que más personas puedan verla también. El colgante seguía ahí, brillando débilmente en la palma de su mano como si tuviera vida propia. Marcos no podía dejar de mirarlo. No era una joya, cara ni algo llamativo. Era sencillo, con una pequeña inicial grabada y una cadenita rota, pero para él tenía el peso de 1.000.000 de recuerdos. Lo había elegido con cuidado, con amor, uno para Martina, otro para Julieta, 2 piezas idénticas, como ellas. Lo había visto colgado en sus cuellos en cumpleaños, fotos, tardes de parque, y ahora estaba ahí, sucio, desgastado, pero real. Esto no puede ser, murmuró para sí. Su mente trataba de buscar explicaciones. ¿Y si era una copia? ¿Una coincidencia? ¿Un engaño cruel? Pero algo dentro de él, una parte que había estado dormida desde el incendio, comenzó a despertar. El miedo, la esperanza, la duda. Se giró hacia Lucio, que lo observaba sin moverse. El niño apretaba los labios, como si supiera que lo que acababa de hacer había removido algo muy grande. Marcos se inclinó hacia él, su voz apenas un susurro. ¿Estás seguro de lo que viste? Lucio asintió lentamente. Ella me miró a los ojos. Estaba llorando. Me dijo, ayúdame, y me dio esto. Marcos sintió que algo dentro de su pecho se quebraba. Recordó el momento exacto en que los bomberos le dijeron que no había cuerpos identificables, solo restos, cenizas irreconocibles. La policía había dicho que no quedaban dudas, que el fuego lo había consumido todo. Le entregaron un informe, le hicieron firmar papeles. Nadie lo preparó para dudar, nadie le ofreció una segunda opinión, solo le dijeron, están muertas. Y él lo creyó. Pero ahora, frente a ese colgante, no podía ignorar lo que estaba sintiendo. ¿En dónde las viste?, preguntó otra vez, como si necesitara oírlo de nuevo. En la estación de Puerto Montt, respondió Lucio con firmeza. Estaban con una mujer rubia, se subieron a un bus. El nombre de esa ciudad le golpeó como un trueno. Puerto Montt, un lugar al sur a horas de distancia. Nadie había investigado allí. Nadie había sugerido siquiera que las niñas pudieran haber salido de la ciudad, porque, según todos los informes, jamás salieron vivas de la casa. Marcos sintió que le faltaba el aire. Sus manos temblaban. Cerró el puño alrededor del colgante, apretándolo como si de eso dependiera su cordura. Lucio lo miraba con preocupación. ¿Se enojó?, preguntó con miedo. Yo solo quería decirle la verdad. Marcos negó con la cabeza. No podía enojarse, no con él. Si lo que decía era verdad, si siquiera había una posibilidad, entonces ese niño acababa de romper el muro que lo mantenía enterrado en el dolor. ¿Cómo te llamas?, le preguntó finalmente. Lucio, tengo 10 años. ¿Y por qué viniste hoy? Porque lo vi en el periódico. Estaba llorando. Quise decirle que no llorara más, que todavía hay esperanza. ¿Qué parte de la historia te llegó más al alma? Cuéntanos en los comentarios, queremos leerte. La última palabra se quedó suspendida en el aire, como una promesa que nadie se atrevía a romper. Marcos no respondió. Solo se dio la vuelta, en silencio, y caminó hacia su auto. El chofer lo esperaba, serio, sin hacer preguntas. Subió, cerró la puerta y, con el colgante aún en la mano, permitió que las lágrimas volvieran a caer. No sabía qué haría, no sabía por dónde empezar, pero esa noche, por primera vez desde el incendio, no pudo dormir, porque algo dentro de él, más fuerte que el dolor, lo obligaba a creer que tal vez, solo tal vez, sus hijas seguían vivas. Lucio cuenta que vio a las niñas, Martina y Julieta, en Puerto Montt con una mujer rubia llamada Julia, y que una de ellas le pidió ayuda antes de ser llevada a la fuerza. Esa noche Marcos no logró cerrar los ojos.
Se quedó sentado en el sofá, con las luces apagadas y el colgante en la mano, dándole vueltas como si eso fuera a revelar un secreto escondido en el metal. Afuera, la ciudad dormía, pero dentro de él todo se agitaba. Las palabras de Lucio resonaban una y otra vez en su mente. Ella me miró y me dijo: «Ese es mi papá, ayúdame». Era imposible olvidar algo así. La imagen de sus hijas regresó con fuerza. Martina, con su muñeco azul inseparable. Julieta, que hacía poco había decidido cortarse el cabello como las chicas grandes, decía ella. Detalles pequeños, íntimos, cosas que solo un padre sabría. Y sin embargo, Lucio las había descrito con una precisión que le helaba la sangre. ¿Cómo era posible? A las 3 de la madrugada, como si algo lo empujara desde adentro, Marcos se levantó, se vistió sin hacer ruido y salió de casa. No sabía a dónde iba exactamente, solo sabía que tenía que volver al cementerio. Había algo que no podía soltar, como si parte de la verdad estuviera todavía entre esas tumbas. El portón lateral estaba abierto, tal vez algún descuido, o tal vez simplemente el destino haciendo lo suyo. Caminó entre las lápidas con el corazón latiéndole en la garganta, y entonces la vio. Sentada sobre una piedra, abrazando sus rodillas, estaba Lucio, solo, esperando, como si supiera que él volvería. «¿Por qué sigues aquí?», preguntó Marcos acercándose en silencio. «No tengo dónde dormir», respondió Lucio sin levantar la mirada. Hubo un breve silencio cargado de cosas que no se decían. «¿Y por qué me buscaste a mí?», insistió Marcos. «Porque usted puede encontrarlas. Yo no puedo». Esas palabras, simples, le golpearon más fuerte que cualquier otra cosa. Lucio no estaba ahí por casualidad, no era un niño cualquiera. Estaba pidiendo ayuda, pero también ofreciéndola. Marcos se sentó en el borde de una tumba cercana, agotado, confundido, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza baja. «¿Estás diciendo que alguien fingió la muerte de mis hijas?», Lucio asintió. «No vi el fuego, solo las vi a ellas. Una tenía un muñeco azul, la otra el pelo cortito». Marcos tragó saliva. No podía ser una invención. Esos detalles no estaban en los periódicos. Nadie más los conocía. Cerró los ojos. El recuerdo del incendio volvió como una llamarada. Las llamas, los gritos, los escombros. Y luego el silencio de los peritos, los informes, los funcionarios diciendo que no quedaba nada que hacer. «¿Dices que fue en Puerto Montt?». «Sí, hace como una semana. Yo estaba pidiendo comida en la estación. Escuché gritos. Vi a una señora que las jalaba del brazo. Las niñas lloraban. Una me vio y me gritó: «¡Ayúdame!». Luego me lanzó esto», dijo levantando de nuevo el colgante. «Dáselo a mi papá», me dijo. Marcos apretó los dientes. «¿Cómo sabías que yo era su papá?». «Vi la noticia del funeral en el periódico. Estaba su foto. Ella también la vio. Me dijo que usted era su papá. Era demasiado, demasiado para asimilar, demasiado para ignorar». Se levantó, como si sus piernas pesaran toneladas. «Mañana irás conmigo a hablar con alguien», dijo con decisión. «Una mujer que trabaja en protección de menores. Se llama Isabela. Si estás diciendo la verdad, te van a creer». Lucio se levantó sin decir palabra. Caminó detrás de él, en silencio, como quien acaba de entregar un secreto que le quemaba el alma. Antes de subir al auto, hizo una última pregunta. «¿Puedo quedarme con usted esta noche?». Marcos dudó. Miró al niño, tan pequeño, tan solo, y entendió que no podía dejarlo ahí. «Solo esta noche». Subieron al auto. El chofer no hizo preguntas. Lucio miró por la ventana todo el camino. Y aunque no lo sabía, esa noche no solo estaba cambiando el destino de Marcos, también estaba empezando a escribir una nueva historia, la suya. Marcos decide investigar con ayuda de Isabela, una funcionaria de protección infantil, y lleva a Lucio como testigo protegido. A la mañana siguiente, Marcos se levantó antes del amanecer. No había dormido, pero su cuerpo se movía con una energía que no sentía desde hacía años. Lo primero que hizo
Fue mirar hacia la habitación donde había dejado a Lucio dormir. El niño seguía allí, acurrucado en el sofá, con una manta encima y el colgante apretado entre los dedos, como si tuviera miedo de que alguien se lo quitara. Marcos se quedó observándolo un momento. Había algo en ese niño que removía fibras que él creía muertas. Tal vez era la forma en que hablaba con firmeza, o cómo cargaba una verdad tan pesada con tan pocos años. Lo cierto era que no podía ignorarlo, no esta vez. Horas después, ya con el sol iluminando la ciudad, Marcos condujo hasta una oficina del gobierno. Subieron juntos en silencio, Lucio pegado a la ventana del auto, observando cada edificio como si todo le resultara nuevo. Cuando llegaron, una mujer los esperaba al otro lado del escritorio. Tenía el cabello recogido, los ojos atentos y una presencia firme pero amable. Era Isabela, trabajadora del sistema de protección infantil. Ella conocía el caso desde el inicio. Recordaba cada detalle del incendio, la desaparición de la niñera, la falta de restos identificables, y también cómo, a pesar de las dudas que algunos callaban, nadie se atrevió a cuestionar el informe oficial. Detente un segundo y mira abajo. Si el botón de suscribirse todavía está rojo, haz clic y únete a nosotros. Marcos colocó el colgante sobre la mesa. No dijo una palabra más. Isabela lo miró con seriedad. Lo tomó entre sus dedos, lo giró, lo examinó. Luego levantó la vista. ¿Dónde está el niño? Aquí, respondió Marcos, señalando a Lucio, que entró con paso inseguro y las manos entrelazadas. Isabela arqueó una ceja al verlo. ¿Estás alojando a un menor de edad en tu casa?, preguntó con tono formal. No tenía a dónde ir, respondió Marcos bajando un poco la voz. Y si está diciendo la verdad, necesito protegerlo. Hubo un silencio tenso. Isabela lo miró durante unos segundos eternos y finalmente suspiró. Se levantó de su silla y caminó hacia la puerta. Tráelo. Necesito hablar con él directamente. Si hay algo consistente en su historia, veremos qué hacer. Minutos después, Lucio estaba sentado frente a Isabela. Su postura era la de un niño que había aprendido a defenderse solo, espalda recta, ojos clavados al suelo, pero la voz, cuando habló, no tembló ni un segundo. Fue en la terminal vieja. Yo estaba ahí, buscando comida. Vi a la señora. Era rubia, como teñida. Jalaba a dos niñas. Ellas lloraban. Una me miró y me lanzó esto, señaló el colgante sobre la mesa. Me dijo que se lo diera a su papá. Isabela no interrumpió. Tomaba notas. Escuchaba con atención. ¿Intentaste seguirlas? Quise, pero un hombre me empujó. Dijeron que era su mamá, pero ellas gritaban que no. Me escondí. El silencio en la sala era denso. La verdad flotaba en el aire como una bruma espesa, difícil de tragar. Isabela dejó de escribir. Su tono cambió. Lucio, ¿te gustaría quedarte en un lugar seguro? Hay una casa para niños como tú, con comida, una cama limpia, escuela. ¿Puedo seguir viendo al señor Marcos?, interrumpió de inmediato. Isabela dudó por un segundo. Sí, podemos arreglar eso. Lucio asintió. No dijo nada más. La trabajadora social se giró hacia Marcos, con expresión seria. Esto puede ser real, pero si vamos a seguir adelante, necesitamos pruebas. Vamos a solicitar acceso al informe forense de nuevo, revisar los registros de la terminal, buscar cámaras de seguridad, si existen. Pero debes saber algo, Marcos. Si resulta que esto no es cierto, todo esto podría hacerte más daño del que ya has sufrido. Marcos apretó la mandíbula. No había duda en su voz cuando respondió. Prefiero buscar y fallar, que quedarme con la duda el resto de mi vida. Isabela lo miró por un instante, luego asintió con firmeza. Entonces vamos a hacerlo bien. Así comenzaba una nueva etapa. Ya no era solo dolor. Ahora también había un objetivo, una búsqueda, una posibilidad. Y mientras Marcos salía de la oficina con Lucio al lado, supo que, por primera vez en mucho tiempo, tenía algo por lo que valía la pena luchar. ¿Te gustaría que continúe con el tópico 5 con el mismo nivel de profundidad y emoción? Isabela revisa el caso.
Se interesa por la historia de Lucio y logra encontrar una cámara de seguridad en la terminal. En el video se ve a una mujer rubia llevando a dos niñas, una con un muñeco azul. Marcos lo reconoce y se derrumba. Los días que siguieron a la declaración de Lucio fueron una mezcla de ansiedad y silencio. Marcos no decía mucho, se dedicaba a acompañar al niño, a contestar lo justo, a intentar mantener la calma mientras Isabela hacía su trabajo. Pero por dentro era un volcán a punto de estallar. Cada hora que pasaba sin noticias era como una puñalada más de incertidumbre. Isabela, por su parte, se movía con eficacia y cuidado. No era la primera vez que enfrentaba casos sensibles, pero había algo en este que le removía las entrañas. Tal vez era la mirada de Lucio. Tal vez era la forma en que Marcos sostenía ese colgante como si fuera un ancla en medio de una tormenta. O quizás era simplemente que algo en todo esto no encajaba desde el principio. El incendio, la falta de cuerpos identificables, la niñera que había desaparecido sin dejar rastro, había piezas sueltas, y ahora, por fin, alguien se atrevía a buscarlas. Pasaron 2 días sin avances, 2 días en los que Marcos apenas dormía. Lucio dibujaba en silencio, siempre con el colgante cerca, hasta que, finalmente, Isabel la llamó. «Tenemos algo», dijo con voz tensa. «En la terminal vieja. Una cámara seguía funcionando. ¿Te está gustando? Un like tuyo nos ayuda a seguir compartiendo historias así de poderosas». Marcos y Lucio llegaron en cuestión de minutos. En la pequeña oficina de Isabela, las luces estaban apagadas y solo la pantalla del computador iluminaba la sala. Isabela no dijo nada. Solo le ofreció una silla a Marcos, dio play y esperó. En la imagen granulada se veía una estación de buses, gente pasando, maletas, niños, adultos, y entonces apareció ella, una mujer rubia caminando apurada, con una mano apretando el brazo de una niña y la otra arrastrando una maleta. Detrás, otra niña de cabello corto tropezaba para seguirles el paso. Ambas eran rubias. Una abrazaba con fuerza un muñeco azul. Marcos se inclinó hacia la pantalla. Su respiración se volvió irregular. Las manos le temblaban. «Ese es», susurró. «Ese es el muñeco de Martina. No puede ser». Isabela pausó el video, justo en el momento en que una de las niñas, la más pequeña, giraba la cabeza y miraba directamente hacia la cámara. Su rostro estaba borroso, pero había algo en su expresión, algo que no podía explicarse con lógica. Era como si esa imagen lo atravesara por dentro, como si su alma reconociera lo que sus ojos todavía dudaban. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Marcos con voz rota. Isabela se incorporó y fue directa al grano. «Verificamos los registros de salida de buses. Vemos hacia dónde fueron. Y tú necesitas pensar muy bien qué vas a hacer si de verdad las encontramos». Marcos no respondió. Solo tragó saliva, con los ojos clavados en esa imagen congelada. Detrás, Lucio observaba en silencio. No necesitaba decir nada. Solo susurró, casi sin que lo escucharan. «Ella me miró así, con esos ojos». Isabela volvió al teclado. Tecleó rápido. Revisó bases de datos, registros, boletos, y entonces lo dijo. «Puerto Montt a Mendoza». Salieron al día siguiente del video. 3 boletos. Comprados en efectivo. Una mujer adulta, 2 niñas, nombres falsos. Marcos se cubrió el rostro con las manos. Era real. No eran fantasmas, no eran ilusiones. Martina y Julieta estaban vivas y se habían ido a Argentina. «¿Y nadie hizo nada?», preguntó casi gritando. «¿Cómo nadie las buscó?». «No había alerta de desaparición», respondió Isabela conteniendo su propio enojo. «La policía cerró el caso como un accidente fatal. Legalmente, no había nadie que buscar». Lucio estaba sentado en un sofá, con una manta sobre los hombros. Observaba todo con ojos grandes y brillantes. «¿Vamos a ir por ellas?», preguntó, como si eso fuera lo más lógico del mundo. Isabela y Marcos se miraron, y sin que ninguno dijera palabra, él asintió.
La decisión estaba tomada. Ya no había marcha atrás. Lo que empezó como un susurro de esperanza se estaba convirtiendo en una misión. Marcos sabía que tal vez no estaba listo, que todo podía salir mal, pero también sabía algo con certeza. Si había una sola posibilidad de traerlas de vuelta, iba a arriesgarlo todo. Isabela revisa el caso, se interesa por la historia de Lucio y logra encontrar una cámara de seguridad en la terminal. En el video se ve a una mujer rubia llevando a dos niñas, una con un muñeco azul. Marcos lo reconoce y se derrumba. Las horas se arrastraban lentas como si el tiempo también dudara. Desde el momento en que Lucio había hablado con Isabela, todo parecía suspendido entre la posibilidad de la verdad y el miedo a que todo fuera un error. Marcos caminaba de un lado a otro en su sala. No podía quedarse quieto. Había algo dentro de él que latía con una fuerza nueva, algo que hacía mucho no sentía. Esperanza, pero también temor, porque tener algo que perder volvía a doler. Lucio, en cambio, estaba tranquilo. Sentado junto a la ventana, dibujaba en silencio. Dibujaba a las niñas. Las recordaba tal como las había visto. Una con el cabello corto, la otra abrazando ese muñeco azul que no soltaba. Parecían asustadas, sí, pero también vivas. Lucio dibujaba como si no hubiera dudas. 2 días pasaron sin noticias, 2 días que para Marcos fueron un infierno de preguntas sin respuesta. Hasta que al fin el teléfono sonó. Era Isabela. «Marcos», dijo sin rodeos, «necesito que vengas ahora. Encontramos algo». No preguntó más. Se levantó de golpe, llamó a Lucio y en minutos ya estaban en el auto. Nadie habló durante el trayecto. El aire era denso. Al llegar, Isabela lo recibió con el rostro serio, pero había un brillo en sus ojos que no estaba antes. Entraron a su oficina. Las luces estaban apagadas y lo único que iluminaba el espacio era la pantalla del computador. Si esta historia te emocionó, déjanos saberlo abajo. Tus palabras también inspiran. Es de la terminal vieja. Una sola cámara seguía funcionando, sin audio. Pero mira esto. Presionó el botón de reproducción. La imagen, aunque borrosa, mostraba la estación. Personas caminando, maletas, ruidos que imaginaban. Y de pronto, ahí estaban. Una mujer rubia, apresurada, tirando de la mano de una niña. Detrás, otra niña de cabello más corto intentaba seguir el ritmo. Y entonces, lo que a Marcos se le clavó en el pecho, el muñeco azul, el mismo que le había regalado a Martina en su último cumpleaños. No había forma de confundirlo. «Es él», susurró Marcos, inclinándose hacia la pantalla. «Ese es su muñeco. Es de Martina». Isabela pausó el video justo en el momento en que una de las niñas gira la cabeza. Su rostro se ve apenas, pero su expresión, esa mirada, hay cosas que no se pueden explicar con palabras. Marcos la sintió. Su cuerpo entero la reconoció antes que su mente. Era ella, era su hija. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, con la voz quebrada, los ojos llenos de algo que hacía meses no se permitía sentir. «Verificamos los registros», respondió Isabela. «Búsqueda de buses, boletos, rutas. Vamos a seguir cada rastro». Comenzó a teclear. Rápido, precisa, y en menos de 10 minutos giró la pantalla hacia él. Puerto Montt a Mendoza. Salida al día siguiente de la grabación. 3 boletos comprados en efectivo. Una mujer adulta, 2 niñas. Nombres falsos. Marcos se quedó en silencio. El nombre Mendoza le sonaba lejano, extranjero, pero ahora era la clave, la esperanza, el punto de fuga. Sus hijas habían cruzado la frontera y nadie se enteró. «¿Cómo es posible que nadie haya hecho nada?», preguntó, al borde del colapso. «No había alerta», dijo Isabela. «El caso se cerró como un accidente fatal. Para la policía, no. Había niñas desaparecidas. Nadie activó ningún protocolo. Nadie las buscaba». Lucio, que había estado sentado en el sofá con una manta sobre los hombros y los pies colgando, habló con suavidad. «¿Vamos a ir por ellas?». Esa pregunta
dicha con tanta naturalidad, rompió el último nudo en el pecho de Marcos. Lo miró, luego miró a Isabela. No necesitó decirlo, ella ya lo sabía. «Iremos», dijo ella, «pero vamos a hacerlo bien. Usaremos tus contactos para cruzar a Argentina rápido, y yo conseguiré los permisos necesarios para llevar a Lucio como testigo protegido». En ese instante todo cambió. El dolor, la pérdida, la resignación se transformaron en acción, en dirección. Ahora tenían un propósito, una misión, y ya no estaban solos. Esa noche, mientras preparaban los documentos, Marcos fue a la habitación de Lucio. Lo encontró despierto, con los ojos abiertos mirando al techo. «¿Estás bien?», preguntó. «Sí. ¿Y tú?». «No lo sé», admitió Marcos. «Pero por primera vez tengo fe». Lucio sonrió. «Apenas», y murmuró. «Ellas me dieron una razón. Ahora le toca a usted». Marcos apagó la luz, cerró la puerta, y por primera vez en mucho tiempo, soñó. Marcos y Isabela viajan con Lucio como testigo protegido hacia Mendoza. Allí enfrentan burocracia, resistencia de las autoridades y logran una pista en una escuela. Desde el parque observan a dos niñas rubias. Lucio las reconoce. Son ellas. Una tiene el muñeco azul. El viaje a Mendoza no fue solo un cruce de frontera. Fue un viaje hacia lo desconocido. Marcos iba en silencio, con las manos cerradas en puños sobre las rodillas. Cada kilómetro lo acercaba a una verdad que temía tanto como deseaba. Isabela, sentada en el asiento delantero, revisaba documentos una y otra vez. Hacía llamadas, respondía correos, pero su mirada, cada tanto, se perdía por la ventana, como si buscara una señal entre las nubes. En el asiento trasero, Lucio abrazaba una pequeña mochila. Dentro llevaba algo que para él era más importante que ropa o comida. Un dibujo que había hecho la noche anterior. Dos niñas tomadas de la mano. Detrás de ellas, un hombre de traje. Él lo llamaba el dibujo del reencuentro. No lo había mostrado a nadie. Solo lo observaba de vez en cuando, como un amuleto silencioso que le recordaba por qué estaban ahí. Al llegar a Mendoza, todo se volvió más difícil. Las autoridades locales eran frías, mecánicas. No querían involucrarse sin pruebas sólidas. Una funcionaria, al borde de la indiferencia, les dijo: «Sin orden judicial o evidencia clara, no podemos hacer nada. La mujer registrada como tutora tiene papeles en regla. Son falsos, probablemente, pero parecen legales». Isabela, paciente pero firme, no se dejó intimidar. Usó todos sus recursos y contactos hasta lograr una pequeña reunión con una supervisora del sistema educativo local. Era su última esperanza. «Buscamos a dos niñas rubias, entre 5 y 6 años», explicó Isabela, «inscritas recientemente, quizás con nombres falsos, pero los docentes pueden haber notado algo extraño». La supervisora levantó una ceja. No dijo mucho, se levantó de su escritorio y desapareció entre pasillos. Durante 1 hora, esperaron en una pequeña sala sin ventanas. El tiempo parecía detenido. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el tic-tac de un reloj antiguo colgado en la pared. Finalmente, la mujer regresó. En la mano traía una hoja. «Tenemos un caso sospechoso. 2 niñas inscritas hace 3 semanas. Dicen ser primas, pero los maestros comentan que una llora con frecuencia y la otra no habla con nadie». Isabela y Marcos se miraron en silencio. Lucio se incorporó en su asiento. Había algo en el aire, como un presentimiento que los estremecía a todos. «¿Podemos verlas?», preguntó Marcos. «No sin autorización legal», respondió la supervisora. «Pero si quieren, puedo avisarles cuando salen al recreo. La escuela tiene un parque al frente. Observar desde ahí no es ilegal». Y eso hicieron. Se sentaron en un banco de madera, frente a las rejas de la escuela, entre árboles y juegos infantiles oxidados por el tiempo. Lucio no despegaba los ojos de la puerta del patio. Marcos se mantenía quieto, pero su respiración era agitada. Isabela tenía su celular en la mano, lista para grabar si algo sucedía.
El timbre sonó a las 11 en punto. Primero salieron en estampida los niños más grandes, luego los más pequeños. Risas, gritos, mochilas de colores. Pero entonces, entre el grupo final, dos niñas rubias salieron caminando. Una tenía el cabello más corto. La otra sostenía un muñeco azul, ya desgastado, apretado contra su pecho. Si esta historia te está emocionando, verifica si ya estás suscrito. Así te aseguras de no perder lo que viene. Lucio se levantó de golpe, se acercó a la reja y apretó los dedos contra los barrotes. «Son ellas», susurró. «Se lo dije». Marcos sintió que el corazón se le detenía. Las observó con detenimiento. El muñeco, la forma en que caminaban, el gesto de la más pequeña al mirar el suelo. Todo le resultaba dolorosamente familiar. No necesitaba más pruebas. No había duda en su alma. Eran Martina y Julieta. «¿Y ahora?», preguntó Isabela en voz baja. «Ahora las traigo de vuelta», dijo Marcos, sin apartar la mirada. Pero el camino no sería tan fácil. Esa noche, un funcionario del juzgado les explicó la dura realidad. Sin una orden judicial que anule la tutela actual, no podrían hacer nada. Los documentos eran falsos, sí, pero legales en apariencia. Tenían que demostrar que esas niñas eran, efectivamente, las hijas desaparecidas de Marcos. Y eso llevaría tiempo. ¿Semanas?, preguntó Marcos, al borde del colapso. «¿O más?», respondió el hombre. «Depende de la disposición del juez y de la cooperación de las partes». Lucio los miraba desde un rincón. Se acercó con cautela y dijo: «Yo puedo hablar con ellas. Me reconocen. Tal vez digan algo. Si lo graban, tal vez ayude». Isabela dudó, pero finalmente accedió. «Mañana en el parque. No más de 5 minutos. Si dicen algo, lo grabamos». Marcos miró a Lucio con una mezcla de asombro y ternura. Ese niño no solo había traído esperanza, estaba a punto de convertirse en la llave que abriría la puerta del reencuentro. «Gracias», murmuró. Lucio sonrió levemente. «Es lo que ellas harían por mí». Y esa noche, mientras el mundo dormía, 3 personas se preparaban para lo imposible: recuperar lo que todos creían perdido. Lucio se encuentra con las niñas en el parque. Una de ellas lo reconoce como el niño de la estación. Ambas lo escuchan. Una pregunta si su padre está allí. Lucio señala el auto. Las niñas lo ven a lo lejos. Camila graba todo. Confirman que los nombres que usan no son los verdaderos. Quieren volver, pero tienen miedo. Lucio las abraza y promete que todo estará bien. La mañana siguiente amaneció con un sol tibio y un cielo despejado, como si el universo supiera que algo importante estaba por suceder. El parque frente a la escuela se mantenía en silencio, vacío, como un escenario que aguardaba la entrada de sus protagonistas. Isabela revisaba su celular una y otra vez, lista para grabar en cuanto Lucio se acercara a las niñas. Marcos permanecía dentro del auto, con las manos cerradas sobre el volante, el rostro tenso, los ojos fijos en la reja de la escuela. No hablaba, solo respiraba hondo, como si cada segundo fuera una batalla interna entre la emoción y el miedo. Lucio se sentó en un columpio, balanceándose lentamente, con los pies arrastrando el polvo del suelo. Llevaba una camiseta limpia y su cabello un poco más ordenado que de costumbre, pero sus ojos seguían igual, serenos, pero intensos. Dentro de su bolsillo tenía el dibujo. Siempre lo llevaba con él, como una brújula. A las 11 en punto sonó el timbre. Los portones se abrieron y una corriente de niños invadió el patio, corriendo, gritando, riendo. Lucio se levantó con calma. Sus ojos no buscaban cualquier rostro, buscaban dos rostros muy específicos que su memoria había guardado como un tesoro, y entonces las vio. 2 niñas rubias, caminando, juntas hacia un rincón apartado del patio. Una tenía el cabello un poco más corto. La otra, como siempre, sostenía con fuerza un muñeco azul, sucio pero entero. No hablaban, solo caminaban en silencio,
como si el bullicio del resto del patio no existiera para ellas. Lucio bajó del columpio. Caminó despacio hacia la reja como quien se acerca a algo frágil que no quiere romper. «Hola», dijo en voz baja, con una sonrisa pequeña pero sincera. Las niñas se detuvieron. La del cabello corto frunció el ceño, lo miró con atención, y entonces sus ojos se agrandaron. ¿Tú eres el de la estación?», preguntó con sorpresa en la voz. Lucio asintió. «Sí, soy Lucio». La niña soltó el muñeco y dio un paso hacia él. «Pensé que no vendrías. Mi hermana no me creyó». La otra, la del muñeco, levantó la cabeza. Al verlo, se quedó inmóvil unos segundos. Se miraron entre ellas, y entonces, con voz suave, preguntó: «¿Él vino contigo?». Lucio sonrió. Señaló con la cabeza hacia el auto. «Está ahí. Los ha estado esperando todo este tiempo». Las dos giraron la cabeza. A través de la reja, entre los árboles, vieron a Marcos sentado dentro del auto, con los ojos clavados en ellas. No podía moverse, no podía hablar, solo verlas y llorar. «Tu me gusta hace la diferencia. Apóyanos para seguir trayendo más relatos como este». «Te dije que él vendría», susurró una de las niñas. Isabela grababa todo, con lágrimas en los ojos. No interrumpía, solo dejaba que el momento sucediera. «¿Cómo se llaman ahora?», preguntó. «Lucio, Camila y Sofía», respondió la del muñeco. «Pero esos no son nuestros nombres. La señora dice que no debemos decirlos». Lucio tragó saliva. Sabía que debía ser cuidadoso. «¿Dónde está ella ahora?». «Trabaja hasta las 3. Nos recoge después». Hubo un silencio. El viento jugaba con las hojas. El muñeco, abandonado por un segundo en el suelo, parecía observar también. «¿Quieren volver a casa?». Las niñas se miraron. La más pequeña asintió. La otra bajó la mirada. «Sí, pero tengo miedo», murmuró. Lucio se acercó, puso sus manos en los barrotes y habló con el corazón. «No tienen que tener miedo. Esta vez no están solas. Él está aquí. Y yo también. Todo va a estar bien. Lo prometo». Las niñas se acercaron. Una de ellas extendió el brazo y tocó la mano de Lucio a través de la reja. Fue un gesto pequeño, pero poderoso. Era la confirmación, el vínculo, la verdad que ya no podía negarse. En ese instante, Isabela terminó de grabar. Sabía que tenía todo lo que necesitaban: pruebas, rostros, palabras. Ahora solo faltaba que la justicia hiciera su parte. Lucio recogió el muñeco del suelo y lo devolvió con cuidado. «Te estaba esperando», dijo. La niña lo abrazó. «Gracias por volver». Lucio no respondió. Solo sonrió, con una madurez que no correspondía a su edad, y los tres permanecieron ahí, pegados a la reja sin decir nada más, como si el silencio fuera más elocuente que las palabras. Y mientras el sol seguía brillando sobre el parque, una promesa no dicha quedó flotando entre ellos. Volverían a casa, aunque fuera paso a paso, aunque el camino no fuera fácil, pero esta vez ya no estarían solas. Con el video como prueba, Isabela logra acelerar el proceso. La mujer es arrestada por falsificación y secuestro. Las niñas quedan bajo custodia temporal, pero una de ellas no quiere ver a Marcos. Ana sí lo hace, aunque al principio con distancia. Marcos deja una carta y un dibujo. No quiere obligarlas, solo quiere que sepan que las buscó. La grabación del parque fue mucho más que una imagen. Fue un grito silencioso de verdad, un testimonio que por fin rompía con todo lo que durante meses había sido negado, encubierto o simplemente ignorado. Isabela sabía que no podía perder ni un solo minuto. Esa misma tarde se presentó con el video ante las autoridades competentes. No era necesario explicar demasiado. Las imágenes hablaban solas. Las niñas, las palabras que usaban, el muñeco, la reacción de Lucio, todo encajaba con precisión quirúrgica. Los engranajes legales comenzaron a moverse con una rapidez inusual. Se autorizó una intervención inmediata. La mujer que tenía a las niñas fue arrestada en la salida de su trabajo, acusada de falsificación de documentos y secuestro agravado.
No opuso resistencia. De hecho, parecía no entender del todo lo que ocurría. Fue esposada y llevada directamente a la comisaría mientras las niñas eran retiradas por personal del sistema de protección de menores. El traslado fue tranquilo. Las niñas no lloraron, no preguntaron. Solo miraban por la ventana del vehículo oficial mientras el muñeco azul descansaba en el regazo de Martina. Era como si supieran, sin que nadie les explicara, que todo estaba a punto de cambiar. Marcos, al enterarse de la noticia, sintió que el corazón se le salía del pecho. Se duchó, se vistió con una camisa sencilla, sin corbata, sin saco, tal como Isabela le había sugerido. Nada de trajes, solo sé tú. Pero cuando llegó al centro de acogida, el golpe emocional fue más fuerte de lo que había anticipado. Una trabajadora social lo detuvo en la entrada. «Martina no quiere verlo», dijo con delicadeza. «Aún no». Marcos asintió en silencio. No discutió, no insistió. Solo bajó la mirada y sacó de su mochila un dibujo y una carta. «Es para ella», dijo entregándolos. «No quiero forzar nada. Solo quiero que sepa que no la olvidé». La carta era breve, escrita de su puño y letra. Contaba cómo había llorado su ausencia, cómo había vivido meses creyendo que estaban muertas, como una noche, un niño desconocido se acercó con un colgante, y cómo eso lo cambió todo. Terminaba con una frase que había escrito y borrado varias veces antes de decidir dejarla. «Te busqué tarde, pero te busqué. Te amo, hija». Ana, en cambio, sí quiso verlo. Estaba sentada en una sala pequeña, con juguetes apilados en un rincón. Cuando lo vio entrar, no corrió hacia él ni sonrió. Solo lo miró, con sus grandes ojos oscuros, llenos de cautela. «Hola», dijo Marcos, arrodillándose a una distancia prudente. «Gracias por dejarme venir». Ana no respondió enseguida. Jugaba con la manga de su camiseta. Luego levantó la vista. «¿Por qué no nos buscaste antes?» Marcos tragó saliva. Sabía que esa pregunta vendría, pero no había una forma fácil de responderla. «Porque creí que estaban muertas. Me dijeron que no había duda, que todo había sido consumido por el fuego, que no quedaba nada. Y yo estaba roto, Ana. No tuve la fuerza de cuestionar. Me rendí, y me arrepiento cada día por eso». Ana lo observó unos segundos. Luego bajó la mirada otra vez. «Pero ahora sí viniste». «Sí», susurró Marcos, «porque supe que aún estaban aquí, y porque alguien me abrió los ojos». Del bolsillo sacó otro dibujo, 3 figuras tomadas de la mano. Él, Ana y Martina. Se lo extendió. «No quiero volver atrás, ni cambiar lo que sienten. Solo quiero estar aquí, cuando ustedes quieran, si me permiten». Ana lo tomó sin decir nada. Lo miró. Luego, con la voz apenas audible, dijo: «Gracias por venir». Marcos se limpió discretamente los ojos. Sabía que no era un perdón, ni una reconciliación, pero era algo. Era el comienzo. Desde una sala contigua, Lucio observaba en silencio. Isabela estaba a su lado. No dijeron nada. Solo vieron a un padre intentando recomponer lo que una tragedia y la indiferencia le habían arrebatado. Esa noche, cuando todos se fueron, la trabajadora social le entregó la carta y el dibujo a Martina. La niña los tomó sin preguntar, los llevó a su habitación y los guardó en silencio. No los leyó en ese momento, no estaba lista, pero los dobló con cuidado, porque en el fondo algo le decía que esa carta no mentía y que después de todo, su papá había vuelto a buscarla. ¿Te está gustando cómo se desarrolla la historia? Comparte tu opinión. Siempre leemos todo. Lucio y Marcos comienzan a convivir con más cercanía. Ella explora la casa, pregunta por su madre, por qué Marcos no la buscó antes, y él le cuenta la verdad. No sabía que ella existía. Lucio se va soltando poco a poco. Ríe por primera vez. Ambos comienzan a conocerse. Después de los intensos días vividos en Mendoza, con las emociones aún crudas y el corazón lleno de incertidumbre, Marcos y Lucio regresaron a casa. El viaje de vuelta fue silencioso. Ninguno tenía muchas palabras, pero algo había cambiado.
La atmósfera entre ellos ya no era de extraños que compartían un propósito común. Era otra cosa, algo más íntimo, más humano. Un lazo comenzaba a formarse, aunque todavía no sabían qué nombre ponerle. Cuando llegaron, Marcos abrió la puerta de su casa con un suspiro contenido. Todo estaba tal como lo habían dejado, ordenado, limpio, pero lleno de vacío. Lucio entró despacio, con los ojos muy abiertos, observando cada rincón como si fuera la primera vez. Sus pasos eran suaves, como si tuviera miedo de romper algo. Recorrió la sala, miró las fotos en los estantes, se detuvo frente a una imagen de dos niñas idénticas en la playa. ¿Son ellas?, preguntó con voz baja. ¿Martina y Julieta? Marcos asintió, acercándose a su... La última vez que fuimos al mar. Lucio observó con atención, luego murmuró, «Se parecen a mí». No hubo respuesta inmediata. Marcos sintió que algo se apretaba en su pecho, pero decidió dejarlo pasar. No era el momento. Lucio se sentó en el sillón, cruzó los brazos y miró alrededor. «No quiero quedarme a vivir aquí, ¿eh?» Marcos sonrió por primera vez en horas. «Lo sé, y está bien. Solo viniste porque Isabela pensó que sería bueno que pasáramos tiempo juntos». Lucio asintió con una pequeña mueca. Había algo en su mirada que ya no era tan defensiva. Tal vez era curiosidad, o tal vez cansancio de estar siempre a la defensiva. El resto del día transcurrió con calma. Marcos cocinó algo sencillo. Lucio comió en silencio, pero sin desconfianza. Luego pidió permiso para bañarse. Marcos le preparó toallas limpias, ropa cómoda. No preguntó demasiado. Dejó que el silencio hablara por los dos. Esa noche, cuando ya todo parecía haberse calmado, Lucio apareció en la sala, descalzo, con el cabello aún húmedo. Se sentó frente a Marcos, que trabajaba en su computadora. «Necesito saber algo», dijo, sin rodeos. Marcos levantó la vista, cerró el portátil y lo miró con atención. «Dime, ¿por qué no te llevaste a mi mamá contigo cuando terminó su trabajo?» La pregunta cayó como una piedra. Marcos se quedó en silencio unos segundos. Luego suspiró, se pasó la mano por la cara y respondió con la verdad. «No sabía que estaba embarazada. Ni siquiera supe que se había ido. Un día dejó de venir y nunca más supe de ella». Lucio lo observaba con una mezcla de escepticismo y dolor. «¿Y nunca preguntaste?» «Lucio», Marcos bajó la voz. «En ese entonces yo no era este hombre. Me importaban los negocios, no las personas. Estaba ciego. Y sí, era un imbécil». Lucio cerró el cuaderno que tenía sobre sus piernas. «Bien, al menos eres honesto. ¿Te molesta?» «Me molesta que hayas cambiado tarde», respondió con madurez inesperada. «Pero me alegra que hayas cambiado». Se quedaron callados unos segundos. Luego, Marcos preguntó, «¿Y tú? ¿Qué querías ser cuando eras más chico?» Lucio se encogió de hombros. «Nunca pensé en eso. Solo intentaba comer cada día. Pero ahora creo que me gustaría ser abogado, como Isabela». Marcos sonrió con los ojos brillando. «Buena elección. ¿Y tú, crees que yo siempre quise ser empresario?» Lucio lo miró con interés. «No, quería ser músico, pero mi papá me obligó a seguir sus pasos. Nunca me escuchó. ¿Sabes tocar algo? Un poco de piano. ¿Tienes uno?» Marcos señaló hacia una esquina de la sala, un piano negro cubierto por una tela. «No lo abro desde hace años». Lucio se levantó al instante. «Enséñame». «¿Ahora?» «Sí, no tengo paciencia». Marcos se rió. Caminó hasta el piano, quitó la tela y se sentó. Sus dedos dudaron al principio, pero poco a poco recordaron una melodía sencilla. Lucio lo miraba como si viera magia. Luego se sentó a su lado. Tocaron juntos. No era armonioso, no era perfecto, pero fue música. Y cuando Lucio se rió, una risa breve pero genuina, Marcos supo que acababan de dar un paso más, un paso hacia algo nuevo, un paso hacia lo que quizás con tiempo se convertiría en una verdadera familia. Isabela llama por teléfono, tiene buenas noticias. Isabela quiere hablar con Marcos. Ana también irá, pero solo como observadora. La cita será al día siguiente a las 10. Marcos queda en shock.
Lucio lo apoya. Esa noche, Marcos se prepara mental y emocionalmente para verlas. La llamada llegó entrada la noche, justo cuando la casa estaba en 1960. Silencio y la calma comenzaba a instalarse como una brisa tibia después de una tormenta. Marcos estaba en la cocina, secando un plato con más cuidado del necesario, como si alargara el momento para no tener que pensar. Lucio, sentado en la mesa, terminaba de colorear uno de sus dibujos, concentrado en paz. El celular vibró. El nombre de Isabela apareció en la pantalla. Marcos lo miró como si no supiera si quería contestar o no, pero lo hizo. Isabela, del otro lado, su voz sonó firme pero cargada de emoción. Marcos, tengo noticias. Isabela quiere hablar contigo. Por un segundo, el aire se volvió espeso. Marcos no respondió. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Solo escuchaba el zumbido leve del refrigerador, el latido acelerado de su corazón y la voz de Isabela que continuaba. Será mañana a las 10. Ana también estará, pero solo quiere observar, no hablar. Aún así, ambas aceptaron verte. Marcos apoyó la mano en el borde de la mesa como si necesitara sostenerse. ¿Estás segura?, preguntó con la voz quebrada. Sí, ella lo pidió. No esperes demasiado, pero pidió verte. Y eso ya es mucho. Gracias, murmuró, con los ojos vidriosos. Colgó sin decir más. Se quedó inmóvil unos segundos. Entonces Lucio levantó la vista. ¿Era Isabela? Marcos asintió lentamente, aún en shock. ¿Tus hermanas quieren verme mañana? Lucio sonrió apenas, con esa expresión sabia que solo tienen los niños que han vivido demasiado pronto. ¿Estás nervioso? Mucho, admitió. Marcos. Lucio dobló su hoja, la guardó con cuidado y dijo con tono firme: Entonces, duérmete temprano. No puedes llegar con ojeras. Marcos soltó una risa apagada y por primera vez en mucho tiempo se permitió sentir algo parecido a esperanza real. Esa noche preparó su ropa con esmero, una camisa sencilla, sin saco, sin corbata, nada de disfraces, le había dicho Isabela una vez. Solo sé tú. Colocó en su mochila un dibujo más, otro que había hecho con Lucio, esta vez las 3 niñas de la mano, con él de fondo más pequeño, observándolas. Antes de dormir, pasó por la habitación de invitados. Lucio ya estaba acostado, con la luz apagada, pero aún despierto. ¿Puedo decirte algo?, dijo Marcos desde la puerta. Dilo rápido o lo soñaré, respondió Lucio sin abrir los ojos. Gracias por todo. Si no fuera por ti, nada de esto estaría pasando. Lucio abrió un ojo, lo miró en la oscuridad y dijo: Solo prométeme que no vas a fallar mañana. Lo prometo. Entonces ya puedes irte a dormir. Marcos sonrió. Apagó la luz del pasillo y caminó hasta su habitación con el corazón lleno de emociones que no cabían en palabras. No durmió enseguida. Repasó cada momento de los últimos días. Las palabras de Lucio, el video, el muñeco azul, las niñas en la escuela y ahora el encuentro. El amanecer llegó sin aviso. El sol asomaba tímidamente entre las cortinas cuando Marcos ya estaba de pie, vestido, perfumado, con el dibujo cuidadosamente guardado en su mochila. Lucio bajó las escaleras, bostezando con una manzana en la mano. Listo, lo intentaré. El viaje al centro de acogida fue silencioso, tenso. El edificio los recibió con un aire institucional, de paredes blancas y pasillos largos. Isabela los esperaba en la entrada, seria, profesional, pero con una calidez en los ojos que lo decía todo. Están adentro, dijo. Ana no quiere hablar, pero aceptó estar presente. Isabela está nerviosa. Sé paciente. Marcos asintió. Caminó con Isabela por el pasillo. Llegaron a una sala con vientos y dibujos pegados en las paredes y alfombras de colores. Las niñas estaban sentadas en el suelo, cada una con una trabajadora social a su lado. Ana ni siquiera levantó la mirada. Isabela lo miró apenas. Él se arrodilló a una distancia prudente. No quería invadir, no quería imponer. Gracias por dejarme venir, dijo con suavidad. Sé que no es fácil.
y entiendo si están enojadas conmigo. Isabela jugueteaba con el cordón de su zapato. Ana lo miró de reojo y volvió a bajar la cabeza. Cuando ocurrió el incendio, continuó Marcos, pensé que las había perdido. Nadie me dijo que había dudas. Nadie me preguntó si quería revisar más. Me dieron papeles, me dijeron que estaban muertas, y yo lo creí, porque estaba roto, porque no tuve fuerzas para cuestionar. Isabela levantó la cabeza por primera vez. ¿Y por qué no buscaste después? Porque no sabía que había algo que buscar, hasta que un niño vino con esto. Sacó el colgante del bolsillo y me devolvió la esperanza. Ana alzó la mirada, lentamente. Isabela ya lo miraba con más atención. Y entonces Marcos dijo, no quiero borrar lo que pasó. Solo quiero que sepan que sigo aquí, que no me fui, que si me permiten, quiero estar. Del bolsillo sacó el dibujo. Lo extendió hacia ellas. No era solo un papel, era un pedazo de su alma. Isabela lo tomó, lo miró. Luego se acercó despacio y se sentó frente a él. Te vamos a dar una oportunidad, dijo con voz firme. Pero eso no significa que te perdonamos todavía. Marcos sonrió con los ojos brillando. No pido perdón, pido tiempo. Y entonces Ana se levantó, caminó hasta su hermana, no dijo nada. Solo se sentó a su lado y le tomó la mano. Marcos sintió que el aire volvía a sus pulmones. Isabela, desde la puerta, los observaba sin interrumpir. Lucio tenía razón. No todos se van, algunos regresan. Después del encuentro, Marcos lleva a las niñas a su casa por unas horas con un permiso especial. La convivencia es extraña al principio. Martina y Julieta exploran. Lucio les muestra la casa. Comen helado, ríen un poco. Aún hay tensión, pero también señales de esperanza. El aire en el auto tenía una textura diferente, una mezcla de silencio cargado y expectativa contenida. Marcos conducía con las manos firmes en el volante, pero sus nudillos blancos delataban lo que no decía. En el asiento trasero, Martina y Julieta miraban por la ventana sin hablar. El muñeco azul descansaba entre ellas, como un puente silencioso entre la memoria y el presente. A su lado, Lucio, siempre observador, mantenía su mirada fija en las dos, como si tratara de entender en qué punto esa historia las había cruzado a todos. Isabela había logrado un permiso especial para que las niñas pasaran unas horas en casa de Marcos. Nada definitivo aún, solo una pequeña visita supervisada. El sistema debía evaluar las reacciones, la adaptación, los comportamientos. Un ensayo, había dicho la trabajadora social, pero para Marcos era mucho más que eso. Era la oportunidad de mostrarles que ahora sí estaba listo, que esta vez no se iba a ir. Cuando llegaron, Lucio fue el primero en abrir la puerta. «Bienvenidas a mi casa», dijo, con una sonrisa tímida pero orgullosa. Martina lo miró con desconfianza. Julieta, en cambio, lo siguió sin decir nada, abrazando su muñeco como un escudo. La casa era grande, con muebles sobrios y paredes decoradas con fotografías, pero lo que antes había sido un lugar silencioso y ordenado, ahora parecía contener algo nuevo: movimiento, vida. Lucio tomó la iniciativa. Las llevó por la sala, les mostró dónde estaba el baño, les enseñó el piano cubierto por una tela que ahora ya no se guardaba. También les enseñó su cuarto de invitado, donde tenía sus dibujos pegados en la pared y una estantería con libros viejos y lápices de colores. «¿Tú vives aquí de verdad?», preguntó Julieta, sorprendida. «Sí», respondió Lucio. «Tengo mi cuarto. Hasta pinté una pared de verde. Hay helado en el congelador. ¿Podemos tomar uno?», dijo Ana, apareciendo detrás. «Claro», respondió Marcos desde la cocina, «pero solo si me dan uno también». Las niñas se miraron entre ellas. No dijeron nada, pero caminaron hasta la cocina, abrieron el congelador y sacaron 3 helados. Minutos después, estaban los 4 sentados en el sofá: Lucio, Martina, Julieta y Marcos, cada uno con su helado en la mano, como si fuera una pequeña tregua, un acto de confianza silencioso. La conversación fue escasa.
comentarios sueltos, observaciones pequeñas, pero había algo importante. En ese silencio compartido no era incómodo, era un silencio de adaptación, de exploración. Cuando llegué aquí, dijo Lucio rompiendo el momento, no confiaba en él. Pensé que iba a gritarme, o que iba a decirme qué hacer, o que me ignoraría, pero no lo hizo. Solo me escuchó, y eso me ayudó. Martina lo miró con curiosidad. ¿Y ya confías en él? Lucio se encogió de hombros. No del todo, pero ya no lo veo como un extraño. Julieta se recostó en el sofá, con el helado ya a medio derretir. A mí me gusta este lugar, pero me da miedo quedarme. ¿Por qué?, preguntó Marcos con voz suave. Porque si después vuelves a desaparecer, va a doler más. Marcos dejó su helado sobre la mesa. Se inclinó hacia ella, sin invadir, sin presionar. No voy a desaparecer. Ya aprendí lo que significa estar presente. Aunque no lo crean, estoy aquí para quedarme. Martina frunció el ceño. ¿Y si un día te aburres de nosotras? Marcos la miró con firmeza, pero con ternura. Nunca me aburrí. Solo no supe cómo actuar, pero ahora tengo otra oportunidad y no voy a fallarles. Lucio lo miró de reojo, como evaluando la respuesta. Luego asintió con una mueca. Más te vale. Las niñas soltaron una risita, pequeña, corta, pero real, y por primera vez en mucho tiempo rieron juntas. Esa noche, cuando Isabela llamó para saber cómo había ido todo, Marcos no dudó en responder. Comieron helado, tocaron el piano y no destruyeron la casa. Diría que fue un buen día. ¿Y tú?, preguntó Isabela. Marcos miró por la ventana. Desde el cuarto de Lucio se escuchaban voces suaves, risas. Estoy empezando a respirar. Aprovecha el tiempo, dijo ella. La audiencia será pronto. El juez evaluará todo, incluyendo estas interacciones. Lo sé, dijo Marcos con la voz decidida. Haré lo que sea necesario. Eso espero, contestó Isabela, porque no se trata solo de ganar un caso, se trata de merecerlo. Y esa noche, cuando todos se fueron a dormir, la casa ya no era un espacio frío y ordenado. Era un lugar con pasos, con risas tenues, con vasos sobre la mesa y juguetes fuera de lugar. No era perfecto, pero era hogar. Y eso ya lo cambiaba todo. Durante los días siguientes, Marcos comienza a esperar con esperanza una señal de sus hijas. Lucio se adapta con rapidez a la casa. Cambia su cuarto, lo llena de dibujos. Poco a poco, sin pedir permiso, empieza a vivir como si siempre hubiese estado ahí. Una tarde, le pregunta a Marcos por qué nunca se llevó a su madre, y él confiesa que no sabía que existía. Lucio lo escucha con madurez, ríen un poco, se sienten cómodos, empiezan a parecer padre e hijo. Los días pasaban con una calma engañosa. Cada amanecer, Marcos despertaba con la misma mezcla de ansiedad y deseo, que ese fuera el día en que el teléfono sonara y del otro lado una voz le dijera: «Tus hijas están listas para verte otra vez». Pero ese día no llegaba. Aún así, algo dentro de él había cambiado. Ya no se sentía vacío. Por primera vez en años, la casa no estaba silenciosa. Ya no era una estructura limpia y ordenada, sino un espacio que respiraba, que vivía. Lucio era parte de eso. El niño se había adaptado con una naturalidad desconcertante. Su habitación, antes el cuarto de invitados, ya no parecía temporal. En menos de una semana, había pegado dibujos en la pared, cambiado las sábanas, colocado sus cosas en el baño, reorganizado la pequeña estantería con libros infantiles que había encontrado en el desván. No pidió permiso para nada. Tampoco lo necesitaba. Lo hacía con una seguridad suave, como quien por fin había encontrado un lugar en el que no hacía falta justificarse. ¿Puedo pintar esta pared de rojo?, preguntó un día, mientras sujetaba una hoja con un boceto improvisado. «¿Rojo?», repitió Marcos, con una ceja levantada. «Sí, pero uno bonito como atardecer, no como semáforo. Hazlo». Lucio sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero sincera, de esas que no necesita mostrar todos los dientes para sentirse verdadera. Una tarde,
Mientras Marcos trabajaba en su escritorio, Lucio se sentó frente a él, con un cuaderno en las manos. Lo cerró con cuidado, lo dejó sobre la mesa y preguntó sin rodeos: ¿por qué no te llevaste a mi mamá contigo cuando ella terminó el trabajo? Marcos sintió el peso de la pregunta. Se quedó en silencio como si las palabras necesitaran permiso para salir. Finalmente bajó los hombros y habló. No sabía que estaba embarazada. Ni siquiera supe que se fue. Solo dejó de aparecer y yo... No pregunté. No era quien soy ahora, Lucio. Me importaban otras cosas. El trabajo, el éxito. Era alguien frío, egoísta. Lucio lo observaba en silencio, sin juzgar. No fruncía el ceño, no parpadeaba demasiado. Solo escuchaba. Y si lo hubiera sabido, la habría buscado. Habría hecho lo correcto. No soy el mejor padre, pero tampoco soy alguien que huye. Lucio bajó la mirada. Tocaba con sus dedos el borde del cuaderno, pensativo. Entonces eras un imbécil, dijo sin dureza, como si solo constatara un hecho. Marcos se rió, no a carcajadas, pero lo suficiente como para romper la tensión. Sí, era un imbécil. Lucio alzó la mirada y por primera vez no parecía estar a la defensiva. Era como si esa conversación hubiera limpiado algo que estaba en el aire entre ellos. Pero ahora ya no, añadió Lucio. Eres un imbécil reformado. Marcos sonrió de nuevo. Había humor en esa frase, pero también había aceptación, una especie de perdón silencioso. ¿Y tú?, preguntó. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Lucio se encogió de hombros. No lo sé. Nunca tuve tiempo para pensar en eso. A veces solo quería sobrevivir un día más. Pero ahora, tal vez abogado. Como Isabela. Ella ayuda a la gente. Y no grita. Buena elección. Lucio dudó. Luego preguntó: ¿y tú? ¿Siempre quisiste ser empresario? Marcos negó con la cabeza. Quería ser músico, pero mi padre decidió que yo no debía soñar, solo obedecer. Me enseñaron a tener éxito, no a ser feliz. Lucio lo miró con más atención. ¿Sabes tocar algo? Un poco de piano. ¿Tienes uno? Ahí, dijo Marcos, señalando la esquina de la sala. Está cubierto. Lucio se levantó inmediatamente. Caminó hacia el piano, quitó la tela con cuidado y levantó la tapa. Enséñame algo. ¿Ahora? Sí, no tengo paciencia para después. Marcos fue hasta el piano, se sentó y comenzó a tocar una melodía sencilla. Nada espectacular, pero llena de alma. Lucio lo miraba fascinado, como si estuviera viendo magia por primera vez. Se sentó a su lado. Intentó seguirle el ritmo. No salió bien, pero no importaba. Eso fue horrible, dijo Lucio riendo, pero fue música, y fue nuestra. Lucio apoyó la cabeza en el hombro de Marcos. Solo un segundo. Luego se alejó. No te acostumbres, dijo, con una sonrisa. Lo intentaré. Esa noche, cuando subieron las escaleras para ir a dormir, no parecían un hombre y un niño desconocidos. Parecían algo nuevo, algo que apenas empezaba a formarse. Un padre, un hijo, una historia que, aunque tardía, aún podía escribirse. Isabela llama con urgencia a Marcos. Ha recibido la notificación. La audiencia por la custodia de las niñas será en 3 días. La tía biológica ha solicitado la custodia definitiva, alegando que Marcos no está preparado emocionalmente. Él se queda en silencio. Lucio escucha todo. Isabela pregunta si puede asistir a la audiencia para hablar ante el juez. Ana también quiere ir, pero solo si Lucio va con ella. La llamada de Isabela llegó a primera hora de la mañana, justo cuando la casa apenas comenzaba a despertar. Marcos, todavía con la taza de 1900 café caliente entre las manos, contestó, sin imaginar la magnitud de las palabras que estaban por llegar. Tenemos fecha de audiencia, dijo Isabela, sin rodeos. En 3 días. Marcos dejó la taza sobre la mesa con cuidado. Lucio, que comía cereal descalzo y con el cabello desordenado, lo observó sin decir nada. La expresión de Marcos cambió de inmediato. Era como si todo el aire de la habitación se hubiera vuelto más denso. ¿Tan pronto?, preguntó casi en un susurro. Sí, y eso no es todo.
continuó Isabela. La tía biológica de las niñas ha solicitado la custodia definitiva. Alega que tú no estás preparado emocionalmente para cuidarlas. Marcos cerró los ojos un segundo. Respiró hondo. El pasado, sus errores, su ausencia, todo parecía ahora convertido en argumentos legales contra él. Y lo peor era que, quizás, no estaban tan equivocados. Lucio bajó la cuchara lentamente, sin apartar la vista de Marcos. ¿Y qué tenemos nosotros?, preguntó Marcos con voz quebrada. Evaluaciones psicológicas, informes de convivencia, testimonios tuyos, de Lucio, pero nada garantiza una decisión favorable. Todo dependerá del juez. Marcos se levantó, caminó por la sala en silencio. Lucio terminó su cereal sin interrumpir, pero se notaba en su cara que procesaba cada palabra. Entonces, desde el piso superior, bajó Isabela. Llevaba una sudadera grande y una expresión decidida. Se acercó con paso firme. ¿Puedo ir a la audiencia?, preguntó mirando directamente a Isabela. ¿Estás segura?, dijo ella sorprendida. Quiero decirle al juez lo que siento. No quiero que nadie hable por mí esta vez. Isabela asintió lentamente. Puedes hacerlo. No es obligatorio, pero si quieres, te acompañaré. Ana, que estaba sentada en el sofá con un libro en las manos, levantó la vista. Yo también quiero ir, dijo en voz baja, pero solo si puedo ir con Lucio. Lucio, sin pensarlo 2 veces, respondió. Iré contigo. Hubo un silencio breve, de esos que pesan más que las palabras. Isabela lo anotó todo. Marcos, en cambio, apenas podía creer lo que veía. Sus hijas, esas niñas que habían sido separadas de él por el fuego, la distancia y el dolor, ahora querían luchar por quedarse. Esa noche el ambiente en la casa era diferente. No era tensión, tampoco miedo, era determinación. Las niñas se acostaron temprano, pero Lucio se quedó en el jardín, envuelto en una manta, mirando el cielo estrellado. Marcos salió con 2 tazas de té. Le ofreció una, sin decir palabra. Gracias por lo de hoy, dijo, sentándose a su lado. No lo hice por ti, respondió Lucio. Lo hice por ellas. Lo sé, dijo Marcos con una sonrisa. Y aún así, gracias. Hubo una pausa. Ambos miraban hacia el cielo. ¿Estás listo para perder?, preguntó Lucio sin mirarlo. Marcos tragó saliva. No, pero si pasa, me mantendré cerca. No las dejaré otra vez. Lucio bebió un sorbo de té, pensativo. Entonces ya ganaste una parte. ¿Cuál? La de no repetir tus errores. Y ese fue el fin de la conversación. No hacía falta más. A veces, las palabras justas llegan como un golpe suave que acomoda el alma. Esa noche, ninguno de los dos durmió del todo. La mente de Marcos recorría una y otra vez cada momento vivido desde el reencuentro. Cada paso, cada promesa, cada mirada de sus hijas que decía más que 1000 frases. Y ahora, todo dependía de un juez, pero no iría solo. Esta vez tenía a Lucio, tenía a Isabela, tenía a Ana, tenía una historia que contar, y por primera vez en mucho tiempo tenía la esperanza de que, tal vez, el amor fuera suficiente para convencer a la justicia de que el hogar verdadero no siempre está donde empieza una vida, sino donde alguien decide quedarse para construirla de nuevo. La audiencia llega. La sala está casi vacía. Marcos entra acompañado por Isabela y Lucio. Ana va con ellos también. Están nerviosos. El juez pide escuchar a las niñas si lo desean. Isabela toma la palabra. Habla con claridad y fuerza. Ana también lo hace, pero con vulnerabilidad. Menciona a Lucio como parte de su seguridad. Las palabras de ambas conmueven. El juez pide un receso antes de dar su veredicto. El día de la audiencia amaneció gris. No llovía, pero el cielo estaba cubierto de nubes pesadas, como si presintiera el peso de lo que iba a suceder. Marcos se despertó antes del amanecer. No necesitó alarma. Había dormido poco, con el corazón apretado y la mente inquieta. Sabía que ese día marcaría un antes y un después, sin importar el resultado. En la cocina preparó café sin pensarlo demasiado.
Estaba tan concentrado en calmar sus propios nervios que ni siquiera escuchó los pasos descalzos de Lucio, que bajaba con una manta sobre los hombros. ¿Dormiste algo?, preguntó el niño, frotándose los ojos. Un poco, respondió Marcos. ¿Y tú? Lo suficiente. Hoy no puedes llorar delante del juez, ¿eh? Lo intentaré, dijo Marcos con una sonrisa cansada. Poco a poco, la casa fue tomando vida. Isabela bajó vestida con la ropa que había elegido cuidadosamente la noche anterior. Llevaba el cabello peinado, los zapatos limpios y una expresión de determinación que contrastaba con su edad. Ana, en cambio, tenía los hombros tensos y los ojos bajos. Caminaba más lento, con el dibujo de Lucio doblado dentro de su chaqueta como amuleto. Isabela los esperaba en la entrada del juzgado. Estaba impecable, con una carpeta bajo el brazo y el rostro serio. Al ver a las niñas, les dedicó una sonrisa suave. «Están listas», dijo más para sí misma que para los demás. La sala era sobria, amplia y casi vacía. Un juez de expresión severa se sentaba al fondo, con sus lentes bajando por el puente de la nariz y una pila de documentos frente a él. En un lado estaba Marcos, acompañado por Isabela, Lucio, Isabela y Ana. En el otro extremo, la tía de las niñas, sola con una expresión hermética. El juez dio inicio a la sesión con voz firme, leyó los antecedentes del caso, resumió las posiciones de ambas partes y, antes de continuar, preguntó: ¿Las niñas desean declarar? Isabela fue la primera en levantarse. Caminó con paso seguro hasta la silla frente al juez. Se sentó derecha sin bajar la mirada. «Quiero vivir con mi papá», dijo sin rodeos. «Sé que cometió errores. Sé que no estuvo cuando todo pasó. Pero ahora está aquí. Nos escucha. No nos obliga. Solo quiere estar. Y yo también quiero eso». El juez asintió y bajó algunas notas. Luego miró hacia Ana. «¿Tú quieres hablar?» Ana dudó. Miró a Isabela, luego a Marcos, finalmente a Lucio, y asintió. Caminó lentamente hasta la silla. Se sentó con el cuerpo encogido y la voz temblorosa. «Yo tengo miedo», comenzó, «pero también quiero intentarlo. No sé si va a funcionar, pero me gusta estar con él. Y me gusta estar con Lucio también. Él es como una hermana mayor. Digo, hermano, pero me entiende como si lo fuera». Todos sonrieron suavemente. El juez no interrumpía, solo tomaba nota, sin apartar la vista de las niñas. «Mi tía fue buena con nosotras», continuó Ana. «Cocina bien, tiene paciencia, pero no es mamá, y no es papá. Y yo no quiero solo que me cuiden, quiero una familia». Las palabras de Ana resonaron en la sala como una campanada. No necesitaban perfección, solo verdad. Isabela respiró hondo. Marcos apretó los puños para no emocionarse. Lucio sonreía desde su asiento, orgulloso, sin mostrarse demasiado. El juez se recostó levemente en su silla. Su expresión era imposible de descifrar. Luego anunció: «Tomaremos un receso». Todos salieron de la sala sin decir una palabra. Nadie quería romper el silencio que quedaba después de lo que habían dicho las niñas. Era como si el aire mismo estuviera tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de pasar. Afuera, en un pasillo largo y silencioso, Isabela se sentó junto a Lucio. «¿Lo hice bien?» «Fuiste increíble», respondió él. Ana se acercó también, se sentó al otro lado y apoyó la cabeza en su hombro. «¿Y si no nos dejan?» Lucio suspiró. «Entonces lucharemos más. Pero hoy hicieron lo correcto». Marcos los miraba desde unos metros de distancia. Su corazón estaba desbordado. Ya no sabía si temblaba de miedo o de orgullo. Lo único que sabía era que, pasara lo que pasara, no volvería a fallarles nunca más. La casa se llena de voces, risas, pasos rápidos. Lucio corre detrás de Ana mientras Isabela organiza su nuevo cuarto con ella. Marcos observa desde la cocina. Todo es caótico, pero está vivo. Deciden pintar las paredes, poner música, reír. Camila llega con bolsas, papeles y anuncia que ya están listos los formularios para la custodia definitiva. Pero ahora comienza lo más difícil: mantenerlo.
También lleva documentos para reconocer legalmente a Lucio como hijo, si él lo desea. Lucio firma, por fin. Isabela y Ana celebran. Ahora son oficialmente hermanos. Desde el momento en que cruzaron la puerta, la casa nunca volvió a ser la misma. Lo que antes era orden y silencio, se transformó en un torbellino de vida. Voces por todos lados, risas que venían de distintas habitaciones, pasos corriendo por el pasillo, puertas que se abrían y cerraban como si la casa misma respirara de nuevo. Lucio corría detrás de Ana, intentando atraparla con un cojín en la mano mientras ella gritaba de risa, esquivando los muebles. Isabela, en cambio, estaba en el cuarto nuevo, organizando con paciencia obsesiva cada una de sus cosas en el armario. Había decidido que compartir cuarto con Ana no era tan terrible, siempre que se respetaran ciertas zonas sagradas. Ana, por supuesto, ya había invadido la mitad de su cama con peluches. Marcos los observaba desde la cocina. Tenía una taza de té en las manos, pero no se había dado cuenta de que ya estaba fría. Lo único que hacía era mirar, escuchar, sentir, caos, pero también hogar. Cada pequeño detalle que antes lo habría sacado de quicio. Las zapatillas fuera de lugar, los vasos olvidados en la mesa, los lápices desparramados por el suelo, ahora le parecían señales de algo que no quería perder por nada. ¿Estás seguro de que quieres que pintemos esta pared de morado?, gritó Ana desde su cuarto. Sí, respondió Isabela desde adentro. Y la otra será verde como el cuarto de Lucio. ¡Roban mis colores!, gritó Lucio desde el baño. Al menos no pinten al gato, bromeó Marcos desde la cocina. No tenemos gato, respondió Ana entre carcajadas. Exacto, manténganlo así, remató él con una sonrisa. Minutos después, la puerta se abrió de golpe. Camila apareció cargada con bolsas, carpetas y una mirada que decía que traía noticias importantes. Las niñas corrieron a abrazarla como si fuera parte de la familia. Lucio simplemente la saludó con un gesto tímido, pero había respeto en sus ojos. Ella dejó todo sobre la mesa del comedor. Miró a Marcos y soltó. Ya están listos los formularios para la custodia definitiva. Pero ahora viene lo más difícil. ¿Qué?, preguntó Isabela, mientras abría una de las bolsas esperando encontrar dulces. Mantenerlo, dijo Camila con seriedad. Lo difícil no fue ganar la audiencia. Lo difícil será demostrar que este caos hermoso puede sostenerse en el tiempo. Marcos asintió. Lo sabía, pero estaba dispuesto a pelear cada día por eso. Camila sacó otro sobre, más delgado, con su nombre escrito en la portada. Y esto, añadió mirando a Lucio, es para ti. Lucio lo tomó en silencio. Lo abrió con cuidado. Dentro había un formulario, acompañado de una carta breve. Marcos inició el trámite para reconocerte legalmente como su hijo. Solo falta tu firma, si tú quieres. Lucio se quedó mirando el papel como si no lo entendiera del todo. Luego miró a ASP. Marcos, que no dijo nada. No lo presionó, solo lo miró con calma, dándole espacio. ¿Es en serio?, preguntó Lucio apenas susurrando. Sí, respondió Marcos. No voy a forzarte, pero quiero que sepas que eres parte de esto, de nosotros. Lucio bajó la mirada. Pasaron unos segundos largos. Luego tomó el bolígrafo, apoyó el papel sobre la mesa y firmó. Sin drama, sin lágrimas. Entonces, ya soy oficialmente tu hijo, dijo, intentando sonar casual. Desde hace tiempo, dijo Ana, abrazándolo por la espalda. Solo faltaba el papel. Ahora sí somos hermanos de verdad, añadió Isabela con una sonrisa radiante. Lucio las miró a ambas, se encogió de hombros y murmuró, no sé si estoy listo para eso. No importa, dijo Ana abrazándolo también. Nosotras sí lo estamos. Camila los observaba en silencio con una expresión que mezclaba orgullo y ternura. Luego se volvió hacia Marcos. ¿Y tú? ¿Estás listo? Él no respondió de inmediato. Solo los miró. Las tres niñas abrazadas. Lucio en el centro con una sonrisa que no podía ocultar. El cuarto hecho un caos. La casa vibrando de vida.
Nunca lo estuve, respondió, pero no necesito estarlo para saber que este es el lugar al que pertenezco. Y en ese instante, entre voces cruzadas, abrazos torpes y sueños recién sembrados, la familia que nunca imaginó, por fin estaba completa. Esa noche, Marcos cocina para todos. Las niñas se pelean por poner la mesa. Lucio dobla toallas. Todo parece un caos, pero es exactamente lo que él había soñado. Agradece por la oportunidad de empezar de nuevo. Hacen un brindis por los errores que nos trajeron hasta aquí y por las segundas oportunidades. La casa, por fin, ya no es solo una estructura, es un hogar. Esa noche no fue especial por lo que comieron, ni por lo que dijeron, ni siquiera por lo que hicieron. Fue especial por lo que se sintió. Marcos se puso el delantal con torpeza y anunció con voz clara desde la cocina: «Hoy yo cocino, pero no prometo que salga comestible». Desde la sala se escucharon risas y un «buena suerte», que no supo si vino de Ana o de Lucio, probablemente de ambos. Mientras él intentaba no quemar la salsa, las niñas se peleaban, de manera divertida, por quién iba a poner los platos y quién se encargaba de los cubiertos. «Yo quiero las servilletas», gritó Isabela. «Yo el mantel», respondió Ana. «Pero lo quiero doblar como restaurante». «¿Desde cuándo vamos a restaurantes elegantes?», rió Lucio, doblando unas toallas en el respaldo del sofá. Marcos los miraba de reojo, entre una olla que hervía y una espátula rebelde que no quería cooperar. Ese pequeño caos, ese desorden bullicioso, era precisamente lo que había imaginado tantas veces, y ahora, verlo hecho realidad, lo desbordaba. «¿Puedo poner música?», preguntó Ana, ya bailando sin música alguna. «Solo si no es reggaetón», dijo Lucio alzando las cejas. «Entonces tú no sabes lo que es vivir», bromeó ella, mientras ya buscaba su lista de reproducción. Entre canciones, carcajadas y cucharas, la comida salió lista. No era digna de un chef, pero olía bien y sabía mejor. Era pasta con salsa casera, pan calentado en el horno y un jugo de frutas que Marcos había preparado con la ayuda de Isabela. «La cena está servida», gritó Marcos como si fuera un anuncio importante. Todos se sentaron alrededor de la mesa, cada uno en un lugar que ya empezaba a parecer suyo. Ana ocupaba siempre la esquina, donde podía ver la televisión aunque estuviera apagada. Isabela se sentaba frente a la ventana, por si pasaban gatos en la calle. Lucio junto a Marcos, porque decía que así podía controlarlo si quemaba algo. La cena transcurrió entre bromas, anécdotas tontas y preguntas espontáneas como «¿qué animal serías si fueras uno?», que generaban discusiones insólitas. Y entonces, cuando ya los platos estaban casi vacíos y las sonrisas eran amplias y sinceras, Marcos se puso de pie, levantando su vaso de jugo. «¿Puedo decir algo?». Todos lo miraron, algunos con la boca llena. «Gracias», dijo, simplemente, a los tres, por quedarse, por darme la oportunidad de hacer esto bien. Esta mesa, este ruido, este desorden, es lo que soñé durante años, y ahora está aquí, y no lo doy por sentado». Hubo un momento de silencio, no incómodo, un silencio de esos que tienen peso, que se sienten. Lucio alzó su vaso. «Yo propongo un brindis». «¿Por qué?», preguntó Isabela. «Por los errores que nos trajeron hasta aquí, y por las segundas oportunidades», añadió Ana, alzando también su vaso. Marcos sonrió, mirando cómo los tres chocaban los vasos con fuerza, dejando que el sonido se mezclara con la risa, el calor y la emoción de ese instante. Después de cenar, entre platos por lavar y manteles con manchas de salsa, Lucio se acercó a Marcos mientras éste guardaba los restos en la nevera. «¿Tú crees que vamos a poder mantener esto?». Marcos lo miró con calma. No respondió de inmediato. Cerró la puerta del refrigerador y se apoyó contra la encimera. «No lo sé, no hay garantías. Pero si ustedes están dispuestos a intentarlo, yo también». Lucio asintió, satisfecho con la respuesta. A veces no se necesitaban promesas eternas, solo la certeza de que alguien está dispuesto a quedarse y seguir intentándolo. Esa noche,
Después de que todos se fueron a dormir, Marcos se quedó unos minutos solo en la sala. Observó los juguetes tirados, los dibujos en la mesa, una toalla olvidada en el respaldo del sillón y un par de zapatos pequeños junto a la puerta. Suspiró. Por primera vez, esa casa no era solo ladrillos y muebles. Era un hogar, y lo mejor de todo es que apenas estaban empezando. Un domingo cualquiera, la casa huele a pan tostado. Lucio baja primero. Marcos lo espera con café. Van a vender galletas en la feria. Ana baja con frascos. Isabela busca su chaqueta. Salen juntos, organizan la mesa en la feria. Lucio dirige con firmeza. Venden todo. Las niñas celebran. Lucio le dice a Marcos que es mejor papá de lo que imaginaba. Se abrazan. No es un abrazo dramático, sino familiar. Al volver a casa, todos ayudan. Lucio pregunta si algún día olvidarán todo lo que pasó. Marcos responde que no, pero que aprenderán a vivir con ello. Por fin, todo va bien. Era un domingo como cualquiera, de esos en que el sol entra despacio por las ventanas, y el olor a pan tostado se mezcla con la calma de una casa que despierta sin prisas. En la cocina, Marcos servía café en su taza favorita, esa que tenía una grieta casi imperceptible y que de algún modo parecía más suya por eso. El silencio no era incómodo, era esa clase de silencio que solo ocurre cuando todo está en paz. Lucio fue el primero en bajar. Llevaba una mochila al hombro y la cara de quien tenía un plan. ¿Estás listo?, preguntó mientras mordía una manzana. ¿Para qué?, respondió Marcos fingiendo no recordar. Lucio lo miró como si eso fuera imposible. Hoy es el día de la feria. Vamos a vender las galletas, ¿recuerdas? Marcos se rascó la cabeza con una sonrisa culpable. Claro, claro. ¿Cómo iba a olvidarlo? En ese momento, bajó Ana cargando una caja llena de frascos de vidrio, decorados con cintas de colores. ¿Dónde está Isabela? Buscando su chaqueta, dijo Lucio. Ya sabes cómo es. Y efectivamente, segundos después, Isabela apareció con el cabello alborotado, los zapatos puestos al revés y una chaqueta en cada brazo. No sé cuál combina mejor, gritó desde la escalera. Elige una antes de que nos congele el jugo, respondió Ana riendo. Media hora después, ya estaban todos en el auto, camino a la feria del barrio. El cielo estaba despejado, el aire fresco y las calles llenas de familias, puestos coloridos y música suave que salía de algún altavoz escondido. Lucio, con la concentración de un pequeño general en operación, organizó la mesa con rapidez. Isabela, tú cobras. Ana, tú ofreces. Yo hablo con los adultos. ¿Y tú qué haces?, preguntó Marcos, cruzado de brazos. Yo lidero, respondió Lucio sin dudar. Y tú conduces y pagas los ingredientes. Marcos no pudo evitar reír. Entonces haré lo mejor, que sé, quedarme por aquí sin regatear. La venta fue un éxito. Las personas se acercaban atraídas por los carteles hechos a mano, por las galletas decoradas con dedicación y por la sonrisa sincera de los niños. Algunos los reconocieron de la historia que había salido en los medios semanas antes, pero nadie preguntó nada. Solo sonrieron, compraron y desearon suerte. Al final del día la mesa estaba vacía. Todo había sido vendido. «¡Lo logramos!», gritó Ana, saltando. «Tenemos dinero para más. Ingredientes», añadió Isabela. «Y para imprimir etiquetas bonitas», dijo Lucio con una sonrisa triunfal. Marcos aplaudió desde un costado, con el pecho lleno. Cuando se acercó para ayudar a cargar las cosas, Lucio se detuvo frente a él, lo miró fijo y le dijo: «¿Sabes qué, Marcos? Eres mejor papá de lo que pensé». Marcos se quedó quieto. No dijo nada enseguida. Solo abrió los brazos y Lucio, sin exageraciones ni palabras dramáticas, lo abrazó. No fue un abrazo largo, no fue una escena de película. Fue real, natural, como los que se dan en casa cuando uno ya no necesita explicarlo todo. De regreso en casa, todos ayudaron a guardar. Marcos fregaba los frascos mientras Ana limpiaba la mesa. Isabela contaba las monedas
y Lucio anotaba en una libreta cuánto habían vendido. La rutina tenía otro sabor ahora. Ya no era carga, era parte de algo que construían entre todos. Esa noche, mientras Lucio se sentaba junto a Marcos en el sillón, le hizo una pregunta inesperada. ¿Crees que algún día olvidaremos todo lo que pasó? Marcos lo miró con calma. Pensó un momento antes de responder. No, no creo que lo olvidemos, pero tampoco necesitamos hacerlo. Solo tenemos que aprender a vivir con eso, con lo que dolió, con lo que fuimos, porque eso también nos trajo hasta aquí. Lucio asintió. Luego apoyó la cabeza en su hombro. No dijo más. No hacía falta. Desde la escalera, Ana e Isabela los observaban en silencio. Se miraron entre ellas, cómplices. ¿Tú crees que Lucio se quede para siempre?, preguntó Ana en voz baja. Lucio no se va, respondió Isabela. Él también es parte de esto. Y entonces bajaron corriendo y se lanzaron sobre el sillón, aplastando a Marcos y Lucio entre risas y gritos. «¡Oye!», protestó Lucio. «¡Mis costillas! Este es un ataque de amor», gritó Ana. «No hay escapatoria», añadió Isabela. Y entre abrazos, carcajadas y una manta que terminó en el suelo, aquella casa volvió a hacer lo que nunca debió dejar de ser, un hogar lleno de vida, de segundas oportunidades y de amor. Gracias por quedarte hasta el final. La historia aún no termina y lo que viene te va a sorprender. Así que no olvides revisar si ya estás suscrito al canal, porque el próximo capítulo puede cambiarlo todo.